Damos inicio a nuestra conferencia de webinar Champotón Emprendedor Innovador COVID-19, el futuro de la educación, cómo aprovechar esta oportunidad, a cargo de Luisa Carolina Hernández Mier y Raúl Montero Rangel. Nuestra ponente es licenciada en Administración y Finanzas, es también coautora de los libros La creación del ser extraordinario y La liberación humana, y actualmente colabora en organizaciones civiles. Raúl Montero Rangel también es licenciado en Administración y Finanzas y coautor de los libros La creación del ser extraordinario y La liberación humana. Cedo cámara y micrófono a nuestros expositores para dar inicio con la conferencia. Bienvenidos. Hola, buenas tardes. Bueno, como ya lo dijeron, mi nombre es Carolina Hernández y antes de comenzar esta conferencia, me gustaría agradecer muchísimo a lo que es Startup Campeche, a Toño, por habernos invitado, por estar abriendo estos espacios para que se puedan difundir este tipo de ideas. Nos parece algo absolutamente maravilloso que ya se estén dando estas cosas aquí en el estado. Y bueno, para empezar, me gustaría compartir un poco cómo fue esta cuestión del planteamiento de esta conferencia. Fue un poco curioso, porque justamente esta conferencia la teníamos planteada como desde hace 1 año y medio, y justamente llevaba este mismo título, El futuro de la educación. Es algo que todavía no le había comentado a Toño, pero esta conferencia ya la teníamos así planeada, y la estábamos planeando justo cuando estábamos a la mitad de nuestro segundo libro. Y al final decidimos que en cuanto termináramos ese segundo libro, pudiéramos entonces ya sacar esa conferencia y empezar a difundirla. Pero justamente cuando hicimos esta publicación, que de hecho el libro salió publicado en Amazon, primero en edición digital, ya no pudimos, se atravesó el COVID y ya no pudo salir esta conferencia y se quedó como guardado en un cajón. Y ahora que lo pienso, qué bueno que no salió en este momento, porque creo que esta situación que nos ha tocado vivir con el COVID nos ha dejado muchas cosas muy valiosas con las cuales podemos contribuir más a ese planteamiento inicial que teníamos, y es ahora como podemos complementarlo. Entonces, para iniciar, me gustaría plantear y poner sobre la mesa una pregunta, y la pregunta es la siguiente: ¿qué nos dejó la pandemia? ¿Qué les dejó a ustedes y a nosotros qué nos dejó? Hablando en términos meramente educativos, la pandemia para nosotros nos dejó 2 cosas muy claras. La primera es que no todos los niños tuvieron acceso a poder seguir estudiando desde casa, porque no todos contaban con las herramientas para poder hacerlo, o no tenían computadoras, o no había internet en sus comunidades. Simplemente creo que en este sentido, tal vez como sociedad, no estamos lo suficientemente preparados para afrontar, o sea, me dejó claro que como sociedad no estamos suficientemente preparados para afrontar este tipo de situaciones. Y eso también me hace reflexionar mucho, una frase que alguna vez escuché, que decía que nuestros derechos dejan de ser derechos y se convierten en privilegios cuando no todos pueden gozar de lo mismo que tú. Y bueno, la siguiente cosa que nos dejó muy claro la pandemia era que en algún punto discutíamos, recuerdo muy bien que hace unos ¿qué será?, 8 meses, en una mesa con amigos planteábamos la idea y muchos ponían sobre la mesa y decían: es que muy probablemente la tecnología termine sustituyendo al docente, termine desplazando al docente y sea la tecnología lo único que puede impulsar la educación. Y esa sería la educación del futuro. Y yo creo que esta pandemia nos dejó muy claro que no es así. Creo que la tecnología nunca va a poder
nunca va a poder sustituir al maestro. El maestro nunca va a dejar de hacer falta. Siempre necesitamos a alguien ahí para que nos esté coacheando. Ahora, ¿qué es lo que sí debemos, o sea, debemos plantearnos los docentes? ¿Cómo poder ser este personaje o este individuo que pueda dotar de estas habilidades a las personas vía remota? O sea, dicen que el amor te obliga a llenarte de todo aquello que el otro necesita. Y en este sentido, yo he tenido conversaciones con personas que se dedican a la docencia y que es su vocación y que es su más grande pasión. Y yo solamente puedo ver mucho amor en todo lo que ellos hacen y creo que eso mismo los va a llevar, los va a impulsar a descubrir estas nuevas cualidades de las que van a tener que llenarse para poder ser estas personas que guíen o que coachen vía remota a sus alumnos. Y bueno, para contextualizar los planteamientos que vamos a hacer de ahora en adelante, tenemos que hablarles un poco acerca de nuestros libros. Les voy a hablar acerca del primero. El primero que salió en marzo del año pasado fue el libro de la creación del ser extraordinario, que de hecho tengo por aquí una versión impresa. Toño al final van a obsequiar ediciones digitales, van a obsequiar una edición digital. Pero bueno, este libro cuando surgió tiene 3 planteamientos principales que me gustaría recalcar para poder como que entrar en contexto de todo lo que estamos a punto de plantear. Lo primero que tenemos que dejar en claro es que este libro, al escribirlo, lo hicimos apoyados en una teoría del sociólogo francés Pierre Bourdieu, y esta habla acerca de la teoría de los capitales. ¿Qué son los capitales? Bueno, las personas gozamos de estamos conformados de distintos capitales con los cuales operamos nuestra vida, operamos nuestra manera de ser, nuestra personalidad, nuestro actuar. Esos capitales básicamente son 4. El capital económico, el capital social, el capital cultural y el capital simbólico. El capital económico, pues ya todos sabemos cuál es. El capital económico se refiere meramente a lo que es dinero, posesiones, propiedades, pertenencias, bienes materiales. El capital social se refiere a todas aquellas relaciones que podemos hacer con las personas. Lo que estamos haciendo ahorita en este webinar es incrementando nuestro capital social porque estamos conociendo a nuevas personas. Lo que hacemos en la escuela también forma parte de lo que es conformar el capital social cuando tenemos a nuestros amigos. Todo esto conforma el capital social. El capital cultural tiene que ver con todo aquello que son conocimientos, tanto conocimientos que adquirimos en la escuela como conocimientos que nos proporcionan nuestros padres o conocimientos que nos proporcionan nuestro mismo entorno. El cómo comportarnos, eso que pasa cuando llegamos a un lugar y siempre sabemos qué hacer, que hay que saludar, que hay que hacer esto, una parte la recibimos en casa y la otra parte la aprendemos por parte de la misma sociedad o del mismo contexto. Este es el capital cultural. Y el capital simbólico tiene que ver con todo aquello que pueda representar un símbolo para nosotros. Como un ejemplo sería el título académico que recibimos cuando hemos terminado de estudiar, un bachillerato, una licenciatura o una maestría o un doctorado. El capital simbólico también puede ser todo aquello que reconoce la sociedad en ti. Por ejemplo, el prestigio que te formas como persona, o en su caso, cuando se tiene una empresa, el prestigio que se forma la empresa, ese símbolo, cuando ven, por ejemplo, ven a una persona, dices, puedo confiar en ella porque sé que es honesta. Eso ya es algo simbólico, ese es el capital simbólico. Ahora, ¿cómo podemos manejar este tipo de capitales? ¿Qué es lo que conforma todos este tipo de capitales? Lo que unifica es lo que nosotros denominamos el hábitus positivo. El hábitus positivos, o más bien el hábitus como tal, son todas aquellas maneras de manejar o manipular estos
capitales que tenemos. Son todos aquellos esquemas de pensamiento que tenemos para desarrollarnos ante la vida. Entonces, eso conforma lo que es el hábitus. El hábitus tiene dos formas, puede ser positivo o puede ser negativo. Ahora, en el planteamiento que nosotros dejamos en este primer libro, es que una persona puede adquirir un hábitus positivo en casa, una persona que nace en un espacio que le permite desarrollar este tipo de hábitos. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona no puede recibirlo en casa? Bueno, a muchos les toca de suerte y llegan a la escuela, se topan con algún maestro o su mismo ambiente escolar abona a que se forme este hábitus positivo. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona no está expuesta de ningún modo a ese hábitus positivo? Ni por parte de su familia, ni por parte de la escuela, ni por parte del entorno que lo rodea, este hábito simplemente se vuelve negativo. Entonces, ¿por qué hablo de la importancia de esto? Porque este hábitus nos va a permitir que nosotros podamos moldear prácticamente nuestra vida. Voy a poner un ejemplo muy simple. Cuando, por ejemplo, un niño nace en una casa donde papá y mamá son personas escolarizadas con un grado académico, que tienen trabajos estables, el niño se forma, por ejemplo, de un capital cultural en la casa que le permite aprender que uno tiene que ser constante en el trabajo para poder obtener un beneficio. El niño también aprende modales de cómo comportarse en la mesa, de cómo llegar a un lugar y saludar, de cómo relacionarse con los demás niños. También adquiere conocimiento del tipo financiero, adquiere conocimiento del tipo lo que le pudiera proporcionar un capital simbólico. Todo este ejemplo que gira en torno a este niño que puede desarrollarse en un ambiente propicio para desarrollar el hábitus positivo. Si nos vamos, por ejemplo, a una colonia popular, las cuestiones se vuelven totalmente distintas. Para empezar, es un niño que crece en un hogar donde a lo mejor solo hay uno de los padres, mayormente es una mamá. ¿Y qué pasa? Que ese único padre que tienen en casa está la mayor parte del tiempo trabajando para poder tener sustento en la familia. O en caso de que el padre no trabajara, son los mismos niños que tienen que salir a trabajar. Entonces, ese niño llega a la escuela y obviamente es un niño que como no se ha formado un hábitus positivo en casa, llega a la escuela no sabiéndose comportar, llega a la escuela sin este conocimiento que se forma en casa y empieza a desenvolverse de manera distinta ante sus compañeros. Y lo peor del caso es que el niño en ese momento no entiende que las cosas que hace, que dice o que dice, pueden resultar malas para los demás. A veces nos tocó que, por ejemplo, estando en el estudio de esto, cuando llegábamos a una escuela, notábamos que habían maestros que sentían cierto enojo con alumnos que eran más inquietos o que eran groseros, cuando realmente el niño no concebía esto como una grosería porque en su casa todos se hablaban así. O no concebía su acto como un acto grosero porque en su casa se hacía así. El niño no era consciente de este error. Entonces, se forma este individuo con este hábitus negativo y pues obviamente esto no le permite continuar desenvolviéndose bien en la vida. Y esto lo frena muchísimo a la hora de querer encontrar nuevas oportunidades y ahí es donde vamos viendo los problemas que se generan en este tipo de colonias populares donde se dan este tipo de casos. Y pues obviamente son lugares donde observamos menos movilidad social. Son cosas que el niño pues no aprende. Ahora, el planteamiento que hacemos al final del libro es crear un tercer espacio. ¿Por qué? Estos niños que en casa no pueden recibir este conocimiento para poder desarrollar un hábitus positivo,
y que sabemos que es muy probable que terminen desarrollando un hábitos negativo, pues ya sabemos que en casa no lo van a recibir. Llegan a la escuela y en la escuela tienen un maestro que tiene 40 niños que atender. O sea, la atención del maestro está totalmente dispersa. Es pedirle algo inhumano ya al maestro que haga algo así. O sea, somos conscientes de que ya al maestro, al docente, ya no se le puede exigir más. Entonces, ¿qué podemos hacer ante esto? La propuesta que teníamos era reactivar los centros comunitarios que están en las colonias populares para ahí poder crear estos terceros espacios que puedan dotar al niño de estos conocimientos que de otra forma no van a adquirir. Ahora, ¿por qué la importancia de todo esto? A veces muchos pensamos que hay personas que se dicen a sí mismas que salen de ambientes vulnerables y que han logrado el éxito. Cuando realmente si analizamos la vida de estas personas, siempre vamos a encontrar algún punto de inflexión en su vida donde este hábitus positivo pudo haber sido depositado. Y entonces estaríamos hablando que es una cuestión casi de suerte, es una cuestión casi del destino, el hecho que una persona pueda formarse un hábitus positivo o no. Vamos a ver, por ejemplo, el ejemplo que manejamos normalmente en las conferencias es el siguiente. Raúl salió de una colonia popular y si pudiéramos tener una máquina del tiempo y viajar al pasado, notaríamos que bajo los estereotipos que tenemos muy configurados en la mente, la mayoría de las personas, fácilmente podríamos decir que él no iba a tener ninguna oportunidad de salir adelante. Nunca. ¿Por qué? Porque su situación económica era precaria y porque todas las cosas que estaban sucediendo a su alrededor no abonaban nada. ¿Qué era lo único que él tenía? Que tenía una mamá que estaba pendiente todo el tiempo de que él le fuera bien en la escuela, le fuera bien en la cuestión de sus hábitos, de sus costumbres, de su educación, siempre estuvo ahí pendiente. Y obviamente no todos tienen esa misma oportunidad. Así que, pues, se puede decir teóricamente que es una cuestión de suerte el que un niño pueda recibir este hábitus positivo o no. Entonces, básicamente esa es la propuesta del primer libro, que es esta cuestión del tercer espacio. Nosotros a este tercer espacio, que de hecho está hecho a manera de manual, que lo pueden, si gustan, terminando la exposición, tengo en mi página web es carohernandez.com, pueden buscar ahí, está el, ¿cómo se llama? El manual del Club de la Aventura y los Héroes del Conocimiento. Este manual dice prácticamente cómo llevar paso a paso este tercer espacio, cómo tiene desde una capacitación para los docentes que quieran hacer de tutores en estos terceros espacios, como para los chicos o pasantes de psicología, de ¿cómo se llama?, de trabajo social, o los chicos que se están preparando para ser docentes. Ahí está todo de cómo ellos pueden desarrollar estos espacios. En estos espacios, ¿qué se pretende? Básicamente 3 cosas. El primero es darle un seguimiento académico a los niños. El segundo es que el niño pueda recibir una capacitación en inteligencia emocional. Y el tercero, que es algo que ya desarrollamos con el tiempo, es que el niño pueda recibir capacitación tecnológica. En un principio pensábamos que el niño pudiera recibir esta capacitación tecnológica con algo que se llamaban los entornos de autoaprendizaje, que es del doctor Sugata Mitra. Este doctor proponía que a un niño, si tú le dejas una computadora y si tú le dejas una serie de preguntas curiosas a resolver, el niño automáticamente iba a empezar a buscar, a empezar a indagar en la computadora y en el internet, todos esos conocimientos que pudiera adquirir, y el maestro, prácticamente la figura del maestro se iba a volver como una especie de guía nada más para
para ir mediando esta situación con la computadora en el salón. Entonces, por ahí va la idea inicial, pero luego de un tiempo, cuando ya estuvimos investigando como más a fondo estas cuestiones de la tecnología, nos dimos cuenta que ese es un conocimiento muy básico para algo que posiblemente ya no vaya a existir de aquí a unos años cuando esos niños egresen de una universidad. Dentro de 20 años, las cosas para las que estamos preparando a los niños hoy en día ya no van a servir, o sea, ya no van a hacer falta, o van a ser cosas muy básicas que cualquier máquina o cualquier software pueda solucionar. Entonces, en ese momento nosotros dijimos, no puede ser así, los niños tienen que aprender todavía más. Nos fuimos, empezamos a investigar qué se estaba haciendo en otros lugares, donde ya se empezaban a ver los efectos de esta cuarta revolución industrial. En otros países ya lo que estaban haciendo era proporcionar conocimientos de programación, pero bueno, ya esa parte la va a explicar Raúl. Sí, bueno, me presento, mucho gusto. Es un placer estar aquí acompañando a todos. Es algo atípico, ¿no? Obviamente, generalmente estamos acostumbrados, voy a jalar un poquito la cámara, estamos acostumbrados a hacer las pláticas de manera presencial, pero pues la contingencia nos obliga, nos orilla a adaptarnos, ¿no? Entonces tenemos que ir cambiando todas, digamos, estas formas en las cuales vamos a empezar a irnos relacionando. Tal vez esto se vuelva algo más de lo cotidiano. Entonces, Caro ya les explicó muy bien lo del tema, ¿no? De cómo nosotros empezamos en el tema de la educación. Nosotros más bien fue como una necesidad del entorno. Vemos que hay una situación, una necesidad muy grande en este entorno donde estábamos. Teníamos unos negocios y entonces que estaban en una colonia popular donde yo me había desarrollado. Y entonces yo no había entendido el cómo yo había logrado salir adelante, me había preguntado ese tipo de cosas. Realmente para mí era simplemente terminar una carrera universitaria, tal vez hacer un negocio, trabajar en una empresa importante y empezar a generar recursos, que ese era el objetivo que yo tenía, ¿no? O al menos era el objetivo que mi mamá me había implantado y del cual de manera muy amorosa, con una disciplina muy, muy constante, pero muy siempre reforzando el sentido del quererse a sí mismo, de valorarse a sí mismo, de trabajar siempre con esfuerzo, pero no obsesionándose con el resultado, sino entendiendo que la constante lucha, no importando el error, si te equivocas hoy, ok, pero mañana lo puedes volver a intentar y no va a pasar nada y lo vas a lograr en algún momento, si te esfuerzas lo suficiente y caminas hacia adelante. Entonces, finalmente logramos esa meta y entonces utilizamos un terreno que teníamos ahí en la colonia popular y montamos el negocio empezó a ir muy bien, pusimos 2, 3, 4 sucursales más adicionales y entonces fue cuando viene una situación en la cual empezamos a detectar que había las personas que iban a los negocios, muchos de ellos habían estudiado conmigo la primaria y sin embargo muchos de ellos no habían logrado salir adelante, muchos de ellos habían tenido problemas en el sentido de que algunos tenían problemas de drogadicción, algunos tenían problemas de violencia intrafamiliar, niños que habían tenido todo el potencial del mundo y no lo habían logrado desarrollar y entonces eso de alguna manera nos fue preguntando qué fue lo que pasó, por qué no todos pueden salir adelante. Y al tratar de darle respuesta a esa pregunta, tal vez ayudar, no tal vez a ellos, sino a los mismos hijos de estos amigos que yo tenía en la infancia, para poder tal vez hacer un cambio, una transformación. Claro, eso nos llevó mucho tiempo de investigación, nos llevó muchos años de estudiar, nos llevó muchos años de juntarnos con gente, con profesionales de muchos ramos diferentes, sociólogos, psicólogos, maestros, escuela primaria, directores de escuela primaria, trabajadores sociales, de todo lo que se puedan imaginar. Gente que se dedicaba a las asociaciones civiles, que de hecho a partir de eso nos empezamos a involucrar más en ese tema y empezamos a dar clases gratuitas a jóvenes que se encontraban en situaciones vulnerables para poder ir devolviendo un poco de esto, ¿no? Entonces,
se va volviendo todo una especie de bola de nieve en la cual nos dimos cuenta que la solución solo puede ser encontrada en un ámbito multidisciplinario. No es que un individuo por sí solo pueda tener una respuesta, sino que hay que juntar un equipo de gente, hay que juntar a los conocimientos de diversas áreas y construir un proyecto común que solucione ese tipo de problemáticas, ¿no? Porque un individuo solo tiene solo una visión, pero siempre va a faltar lo demás. Entonces, esa fue la razón por la cual empezamos con el proyecto del libro La creación del ser extraordinario, el entender cómo se crea ese ser extraordinario. Pierre Bourdieu, que es un sociólogo francés que ya les ha comentado Caro muy bien, habla de él habla del el ser excepcional, ¿no? Este ser que de 100 personas, cuando él hizo un estudio, que estaban en zonas, en entornos vulnerables, solo 1 o 2% lograba salir adelante. Entonces él decía que estas personas eran personas con destinos excepcionales. Y entonces él planteaba, oye, ¿qué es lo que hace que los destinos de estas personas sean diferentes al del resto? ¿Qué es lo que hace que estas personas puedan lograr, a pesar de las adversidades económicas, a pesar de las adversidades sociales que tienen encima, a pesar de todo, logran salir adelante, ¿no? Entonces, habla de ese tema del hábitus, entre las estructuras que van mentales, que ya comentó Caro, y obviamente en eso principalmente se fundamenta gran parte de lo que es nuestra investigación. Sería muy largo tal vez explicarlo, no podríamos explicarlo en un tiempo tan corto como puede ser la charla. La charla es de 1 hora, 45 minutos prácticamente, pero a grandes rasgos esto fue lo que nosotros descubrimos, que había que inyectar o construir un hábito positivo, o había que crear un entorno que proveyera a estos niños de ese hábito positivo, que muchas veces los padres que están en zonas vulnerables no lo tienen, no lo trasladan no porque no quieran, sino porque no lo tienen y no saben cómo hacerlo. Y el maestro, como bien plantea Caro, está saturado. Tiene un maestro contra 40 alumnos, simplemente está rebasado. No puede hacer esa transferencia de hábitos positivos, ¿no? Entonces, para que se dé esa transferencia de hábitos positivos, tienen que suceder ciertas cuestiones, ¿no? Pero lo esencial de eso es que ese hábitos positivo se construye de algo que nosotros denominamos como un tipo de inteligencia emocional empírica. Entrevistábamos a las mamás que habían logrado hacer que sus hijos, a pesar de las adversidades económicas, sociales, que estaban en estos entornos vulnerables, que hicieron salir adelante a sus hijos. Las entrevistamos, que eran muy pocas realmente, y logramos obtener una metodología, ¿no? Que ya en el libro se explica más a fondo de qué es lo que pasa en esos hogares donde, a pesar de todas las adversidades, los niños logran salir adelante, logran reconstruirse, son gente que triunfa a pesar de todo, son gente que tiene esta capacidad de resiliencia muy marcada, son gente que tiene un amor propio tremendo, y no solo eso, no solo crea bienestar para él, sino también crea bienestar para el entorno que lo rodea, ¿no? Entonces eso es lo brillante, lo extraordinario, ¿no? Que es justamente lo que queríamos descubrir. ¿Qué hacía que se construyera esa parte? Pero comentando con Caro, nos decíamos, ok, eso es lo que nos funcionó en el pasado y es algo que puede funcionar, pero ahora, ¿qué es lo que se avecina? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que necesitan aprender los niños de esta época para poder defenderse de mejor manera en el futuro que se acerca? Entonces, a raíz de eso, empezamos a involucrarnos más con los temas de la tecnología. ¿Qué es lo que venía? ¿Qué es lo que iba a pasar, ¿no? Y esta tecnología, ¿cómo iba a impactar en la sociedad? Y entonces, si sabemos que esta tecnología, que ya está de una manera proyectada, va a impactar en la sociedad, ¿cómo nosotros podíamos anticiparnos y desde este momento empezar a construir esa educación que nos fuera a permitir que tuvieran mejores posibilidades estos niños, ¿no? No solo la construcción del hábitus positivo, que tiene una dinámica más del corte social, que tiene que ver con la inteligencia emocional, sino también proveerle de metodologías técnicas para
que ellos no se queden atrás, los niños, ¿no? Sobre todo en Campeche, que siempre pensamos, nos quejamos, no es que siempre estamos en último lugar, estamos atrasados, no, hay que tratar de hacer esa diferencia, tratar de encontrar, obviamente, un camino para nosotros, ¿no? Claro, cuando empezamos nuestra investigación nos dimos cuenta que había un panorama un poco desalentador. ¿En qué sentido? Nos dimos cuenta que muchos de los estudios, específicamente uno que hablaba de la consultora Global McKinsey, planteaba que en el año 2025 no solo los trabajos que tienen que ver con manufactura, sino también los trabajos entre 110 y 140 millones de empleos que tienen que ver con el área de administrativa, oficinistas o profesionales como tal, iban a ser desplazados por la tecnología. Y entonces cuando leímos esto nos dijimos, ¿qué está pasando? ¿Cómo es que estos estudios nos están arrojando esto? ¿Hacia dónde nos dirigimos, no? Entonces, a partir de eso empezamos a estudiar el fenómeno de lo que es la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial es un proyecto, ¿cómo decirlo? Es esta nueva era que se va a dar, pero todo inicia en el año 2013 con un proyecto de alta tecnología del país de Alemania. En el año 2013 Alemania dice, ¿sabes qué? Vamos a lograr que nuestras industrias podamos automatizarlas en un 100%, que no tenga la injerencia de la mano humana sobre la producción que vamos a hacer. Entonces, obviamente Alemania es un país de primer mundo que sobrevive de la construcción y venta de tecnología. Es decir, para ellos es obligado plantearse este tipo de situaciones, de evolución, ¿no? Entonces, en el 2013, Alemania se plantea este reto, sus políticos alemanes, en un proceso de euforia prácticamente, logran decretar un determinado monto de dinero para el desarrollo de este tipo de tecnología y empezar a impulsar a esos jóvenes que plantearan precisamente estas nuevas tecnologías que lo llevaran adelante, ¿no? Que la industria literalmente se automatizara y la mano de obra, la mano tal cual humana, fuera sustituida en el proceso por un software, por una máquina, ¿no? Ok, bueno, hasta ahí vamos bien. ¿Qué es lo que sucede? Que en el año 2015 el país de China introduce un concepto, el hecho en China o Made in China 2025 o hecho en China 2025. ¿Qué significa esto? Ellos plantean un proyecto de 10 años que empezó en el año 2015 y que concluiría en el año 2025, en el cual, así como, con el país de Alemania, se iban a involucrar de una manera tan grande en este proceso de automatización que en el año 2025 iban a lograr prácticamente este gran salto, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede con esto? Es evidente que al escuchar todo esto uno se pone a pensar, oye, pero ¿cómo es esto posible? O sea, ¿será real? ¿Será real que esto va a suceder? Bueno, pues prácticamente tenemos ya autos Tesla, autos autónomos, tal cual que se manejan solos. Tenemos, obviamente hay una empresa, precisamente de lo mismo, de Elon Musk, que está creando un concepto que se llama Neuralink, que plantea que con la inserción de un pequeño chip en la parte de atrás de la oreja, tú vas a poder manipular primero los teléfonos celulares, posteriormente vas a poder manipular casi cualquier objeto tecnológico y en un futuro más a almacenar información en ese chip que iba a estar de alguna manera conectado con el cerebro. Entonces, ya los cambios están sucediendo. Ahora, uno se pone a pensar, no, pero es que eso está muy lejano, no pasa nada, es China, es Alemania, son países que evidentemente están muy desarrollados. Para que eso llegue a México, a Latinoamérica, es algo que simplemente no, es muy lejano, ¿no? O sea, uno pensaría eso a primera instancia, pero cuando te vas metiendo a fondo y empiezas a investigar más, te pones a ver que la mayoría de los empleos que nosotros tenemos en México y Latinoamérica son de manufactura. Es decir, las empresas o industrias llegan a nuestros países por la mano de obra barata, y eso hay que decirlo directamente. Ahora, un empresario que
tiene la posibilidad de decir, ¿sabes qué? Vengo a México porque la mano de obra es barata. Si tiene la posibilidad de comprar una máquina que pueda, de alguna manera, sustituir la mano de obra humana, lo va a hacer desde el punto de vista técnico, económico. Va a decir, ¿sabes qué? Pues me conviene más tener una máquina que va a trabajar 24 horas al día, que no se va a cansar, que no se va a enfermar y que aparte en 1 año o 2 años prácticamente habría pagado su rendimiento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando? Bueno, al menos en el libro de Sálvese quien pueda, de Andrés Oppenheimer, un periodista que se dedicó a estudiar ese tema muy profundamente, nos dice que Latinoamérica, él es argentino, que Latinoamérica va a sufrir uno de los cambios más drásticos, precisamente por lo mismo, porque nuestra operación o nuestros trabajos generalmente son de manufactura. Entonces, vamos a ser los primeros en ser sustituidos. Este punto es tan claro que el Banco Mundial hace unos años sacó una estadística, ¿no? Plantea que entre los 15 a 20 años, los trabajos amenazados por la automatización en China serían del 77%, en la India serían del 69%, en Bolivia sería del 67%, en Panamá sería del 65%, en Argentina, Paraguay, Uruguay, 64%, y en el promedio de países industrializados, el 57%, que ahí es donde entra México, y Estados Unidos tiene una proyección del 47%. Es decir, en 15 o 20 años, el 47% de los trabajos en Estados Unidos van a ser acabados. Es decir, la persona que se dedica, no sé, vamos a poner una persona que trabaja en una maquiladora, que depende de eso, en 15, 20 años, eso simplemente no va a pasar, ¿sí? La pregunta es, ¿qué es lo que debemos hacer? Si entonces nosotros estamos siendo expuestos a esto, o sea, ya sabemos lo que viene, tal vez a nosotros no nos impacte tanto. Yo en lo personal, ahorita pues todavía somos jóvenes, ¿no? Tengo 30 años. Caro ronda los 26, 27 años. Tengo 26. A los 20 años adelante, yo tendría 50 años. O sea, prácticamente mi vida laboral me quedarían unos cuantos años, dependiendo de la esperanza de vida, ¿no?, que uno pueda tener, pero me quedarían entre 10, tal vez 15 años más de vida laboral. Pero, ¿quién realmente estaría impactado por esto? No nosotros. Los que estarían impactados sería la nueva generación que viene atrás, que en este caso son nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros, no sé si ya somos abuelos, nuestros nietos. Entonces, esa es realmente la problemática. Si ya sabemos, y estas proyecciones que son extraídas del Banco Mundial, que son extraídas de todas estas estadísticas de las consultoras internacionales que generan estos estudios, nos están diciendo, esto es lo que viene. La pregunta es, ¿cómo nos vamos a preparar? Y ustedes me preguntarán, oigan, pero si va a ser la mano de obra sustituida, ¿qué trabajo los va a sustituir? Bueno, el trabajo del futuro en Europa se está discutiendo algo que se conoce como el crowdworking. El crowdworking son plataformas donde las empresas ya no van a necesitar de la mano de obra humana como tal, sino que lo que harían sería lo siguiente: se inscriben a la plataforma del crowdworking, dicen, ¿sabes qué? Quiero que una persona me ayude con la organización de mi información, ¿sí? Entonces, lo sube a la plataforma y entonces en esa plataforma digamos, un individuo, un joven, que en ese tiempo pueda tener, no sé, 25 o 30 años, vamos a poner de nuestra edad, pero 20 años adelante, diga, ¿sabes qué? Se mete a la plataforma y entonces ingresa y dice, ok, mira, por este trabajo me pueden pagar, no sé, hablando los europeos, no sé, 10 euros por hora, ¿no? Entonces, voy a tomar ese trabajo, ¿no? Por el día de hoy. Entonces, el trabajo evolucionaría a algo que se conoce como las microtareas. Entonces, todos seríamos, según las estadísticas, en el 2030, en el 75 al 80%, del 75 al 80% de las personas no trabajarían en una empresa como tal, sino trabajaríamos de manera independiente. Es decir, seríamos como
emprendedores o gente que presta sus servicios de manera independiente, sin tener un trabajo como tal. Hoy tal vez me toque trabajar, no sé, para una empresa que me está pidiendo un cierto tipo de información y la semana siguiente voy a trabajar tal vez con otro tipo de empresa. Es decir, seríamos prestadores de servicios. Esa realmente es la evolución del trabajo, o al menos es la discusión que se está dando en los países europeos con respecto a lo que se viene en la automatización. En Alemania ya se están haciendo pilotos de ese tipo de trabajos precisamente porque ellos quieren ser de los primeros en dar ese salto. Obviamente dicen, pues es evidente que si yo me automatizo, va a haber una desocupación muy tremenda. Por lo tanto, tenemos que implementar este nuevo tipo de trabajo, ¿no? Que es el crowdworking. Ahora, ¿qué es lo que están haciendo otros países? ¿Qué es lo que están planteando países de primer mundo, ¿no? Como ellos saben lo que viene, en sus países, en sus parlamentos, ya están teniendo las discusiones. ¿Y en qué se están centrando estas personas? Se están centrando obviamente, en el proceso educativo. ¿Por qué? Porque en este proceso educativo nuevo tenemos que darle a las personas nuevas habilidades para que no los aplaste el futuro tecnológico y no haya una problemática, una revuelta social tal cual, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se está planteando en Estados Unidos y en Japón? En Japón, desde el año pasado, en el 2016, se empezaron discusiones en su parlamento para que empezaran a enseñar programación en los niños a partir de cuarto o quinto año de primaria, la enseñanza de la programación. Es decir, desde edades muy tempranas, empezar a involucrar a los niños con la enseñanza de la programación. Claro, evidentemente no se van a volver, ¿cómo explicarlo? No van a empezar con cosas muy complejas, sino que hay programas diseñados especialmente para la enseñanza de programación para niños, ¿no? Entonces, en Japón en 2016 empezaron esta discusión al punto que ya en el año pasado, 2019, Japón ya empezó la enseñanza de programación en cuarto y quinto año de primaria de sus niños. O sea, estamos hablando de niños que desde los 9, 10 años, 11 años, ya está empezando a aprender programación, ¿no? En las escuelas hasta la más lejana, ¿no? Obviamente eso requiere una inversión, un recurso, y por eso se habla de la discusión en los parlamentos. En el año 2016, a raíz de esto, Barack Obama manda una iniciativa que se llama Ciencias de la Computación para Todos, o Ciencias Informáticas para Todos, en el cual planteaba que se necesitaba un recurso de $4,000 millones para poder habilitar las escuelas y capacitar a los maestros para que puedan instruir de la programación a los niños, ¿no? A los niños norteamericanos. Entonces, él planteaba que se iba a llevar un proceso precisamente de 3 años en este transcurso, en la transición. Al parecer todavía no han empezado del todo, pero ya echaron la maquinaria a andar y muy próximamente tienen pilotos en escuelas, pero digamos ya están súper adelantados, nos llevan años de ventaja. Claro, estamos hablando de que es una potencia mundial, es un país muy importante con muchos recursos, pero tenemos que tomar en cuenta qué es lo que están haciendo los otros países, porque al final si estas empresas se automatizan, muchas de ellas que se encuentran en México son precisamente que están aquí, como les he comentado, por la mano de obra barata. Si se llegan a automatizar, se van a ir de nuestro país. Entonces, ¿cómo pueden trabajar? ¿Cómo puede capacitarse un niño ahora? Pues precisamente eso, ¿no? A raíz de eso hay que tratar de imitar esas prácticas, hay que tratar de enseñar o introducir la programación desde lo más rápido que se pueda en la enseñanza primaria. Yo sé que algunos pues, vamos a estar viéndolo como algo muy complejo, en nuestra sociedad sería muy difícil tal vez hacerlo, pero ahí están las advertencias, ahí están los números, ahí están los nuevos tipos de trabajo, cómo va a ser, ¿cuáles van a ser los nuevos empleos? Los nuevos empleos van a ser analistas de datos, policías digitales, programadores, programadores de robots. Esos van a ser los nuevos trabajos, ¿no? Andrés Oppenheimer lo explica muy bien para que quiera checarlo o leerlo.
puede verlo ahí, está muy interesante todo lo que se plantea, pero tenemos que afrontar, digamos, la realidad de frente y entenderlo de esa forma, ¿no? Entonces, primero, la cuarta revolución industrial, en un periodo de 15, 20 años, va a cambiar el planeta, o sea, va a cambiar la realidad, va a cambiar nuestro contexto. Es como cuando se introdujeron las redes sociales hace 12 años, no existía Facebook, y obviamente entra en nuestra sociedad y ahorita, literalmente, la sociedad se reorganiza en torno a estas nuevas tecnologías. En 12 años ya cambió la forma en cómo nos relacionamos, ya cambió la forma, la dinámica social. Lo mismo va a pasar en 15 a 20 años, cuando esas tecnologías poco a poco se vayan introduciendo, simplemente no va a haber forma de evitarlo. No, hay que tratar de comprender estas tecnologías, hacia dónde vamos y utilizarlas a nuestro favor. Es decir, si no, obviamente no vas a competir contra la máquina. La pregunta es cómo tú puedes sumar tu trabajo a estas nuevas tecnologías y, por ejemplo, tal vez en un futuro, si el mexicano se prepara, si el campechano, niño campechano de ahora empieza a formarse, tal vez en 15, 20 años, un niño de un poblado, tal vez de, no sé, Nojacal, esté dando un servicio en una empresa que se encuentre, no sé, en China, en Europa, en Japón, porque es una persona que desde muy joven, muy niño, empezó a formarse y entonces ahora ya es capaz de poder dar, no un servicio de manera regional y local, sino también, pues, mundial, ¿no? Prácticamente, ¿no? Porque se plantea que esas plataformas sean plataformas a nivel, obviamente, mundial, ¿no? Entonces, sería como un mercado mundial de trabajo, claro, con trabajos diferentes, con un enfoque diferente, que tiene que ver más con el área tecnológica. No va a haber, hay trabajos que no van a desaparecer, como bien explicó Caro, el trabajo del maestro va a cambiar un poco, pero no va a ser sustituido. El trabajo del maestro es un trabajo fundamental. ¿Qué es lo que va a suceder con el maestro? Bueno, el maestro va a evolucionar, ya no va a ser un dador de información como lo es actualmente, sino que ahora, después, en 15, 20 años, se va a convertir, la figura del maestro va a ser más como un motivador, más como un orientador, prácticamente es eso, motivador en el sentido de te ayudo a que encuentres tu pasión, te ayudo a orientarte a cómo puedes tú aprender de una manera más rápida, de una manera más eficiente, te acompaño, soy este individuo que te ayuda, te enseña, te va construyendo precisamente este hábitus positivo, sin tener tanto la carga del dador de conocimiento. ¿Por qué? Porque las nuevas tecnologías tendremos la información tan a la mano, tan fácil, tan accesible, que la labor de tener, vamos a tener el conocimiento en la palma de nuestra mano. O sea, es decir, ya no va a ser necesario tal vez que memoricemos las cosas. Entonces, más bien el maestro sería como este guía que nos va a enseñar cómo utilizar esas nuevas tecnologías, cómo éticamente debemos ser orientados, cómo debemos visualizar, cómo nos debemos desenvolver. O sea, el rol va a cambiar un poco, pero no va a desaparecer el maestro, porque siempre vamos a necesitar al individuo, a este ser que nos ayude o nos guíe, precisamente para encontrar el camino que nosotros estamos buscando, ¿no? Como seres humanos. Entonces, en nuestra reflexión es, después de este camino, ya llevamos prácticamente 6 años de investigación, en donde hemos estado planteando, ¿no? Hemos estado planteando acerca de este tipo de cosas, ¿no? Estamos hablando primero de cómo construir este ser extraordinario, que fue nuestro primer libro, pero en el segundo libro, La Liberación Humana, hablamos más de la parte tecnológica, de lo que viene, cómo prepararnos para el futuro, y qué es lo que proponemos. Ese mismo tercer espacio, pues obviamente adecuarlo y enseñar. Primero, el seguimiento académico, que es una parte fundamental. Segundo, la enseñanza de la inteligencia emocional, que es clave, que hay que enseñarla sobre todo en los entornos vulnerables. Tercero, la enseñanza de uso adecuado de la tecnología, que en este caso es donde entraría la programación combinado con la técnica del doctor Sugata Mitra, que habla acerca de los entornos de autoaprendizaje, que es justamente lo que le estamos planteando ahorita, del rol del maestro, cómo nos va a ayudar a que utilicemos de mejor manera las tecnologías,
no él dando el conocimiento, sino inspirando a que nosotros investiguemos y nosotros construyamos. El libro, yo le decía mucho a Caro, ¿no? El libro que hicimos, la creación del ser extraordinario, tiene mucho de esto, tiene mucho de esta metodología, ¿no? Que tú te planteas un objetivo y entonces esta necesidad de querer saber, de querer darle respuesta a esta pregunta, te obliga o te impulsa a buscar por todos lados, ¿no? Conocer a las personas que tenemos que ver y, bueno, y básicamente todo lo que tenga que ver con esta parte. Entonces, finalmente, combinarlo, el entorno de autoaprendizaje de Sugata Mitra, montarlo con la enseñanza de la programación, que sería con un programa que se llama Scratch, que está hecho en el MIT por ingenieros, jóvenes ingenieros de esa escuela. Es gratuito, está en cualquier idioma disponible, búsquenlo. Está Scratch, es un programa para enseñar programación a los niños. Entonces yo creo que de momento vamos a parar, porque ya se nos está acabando el tiempo. No sé si quieran hacer algunas preguntas acerca del tema y pues estamos disponibles para ustedes, ¿no? Hola, Carolina, les iba a comentar que todavía nos queda un poco de tiempo, no sé si ya terminaron. Yo creo que está muy entretenida, bueno, la verdad. La charla a mí me gusta, yo pudiera pasar 3 horas aquí con ustedes. Creo que las personas que también están tomando la charla están muy interesadas en el tema, entonces pues yo creo que si nos alargamos 10 minutos o 15 minutos, pues no va a haber una gran diferencia, ¿no? Yo encantado de seguir escuchándoles. Ok, bueno, entonces nada más para concluir rápidamente, okay. Nosotros comentamos, ¿no? Que este impulso de decir, oye, es que es imposible hacer un cambio así en Campeche, es Sí, imposible hacer un cambio así en nuestras escuelas. Sí, porque de hecho creo que alguien comentó por ahí que son iniciativas que ya se han empezado aquí en México, pero ¿por qué no ha llegado a todos lados? O sea, si son iniciativas que se vienen dando desde hace años, ¿por qué aún todas las escuelas no lo tienen? ¿Por qué todavía no hemos llegado a los últimos rincones? ¿O es que unos merecen más que otros? O sea, es lo que nosotros nos planteamos. Y entonces, obviamente, cuando nos planteamos esto, decimos, bueno, es que realmente lo único que se necesita para poder lograrlo es que la sociedad, nosotros nos organicemos, que estemos organizados. Entonces, realmente nuestra verdadera fuerza no está en mí como escritor y este individuo que escribe libros y hace, no, ahí no está el verdadero poder. El verdadero poder está en la unión de la sociedad, en la unión de comprender, oye, ¿sabes qué? Eso que están diciendo es importante. Tenemos que introducir la programación, la enseñanza de inteligencia emocional, la enseñanza de esta construcción de este hábito positivo en nuestras escuelas. Tenemos que organizarnos y tenemos que pedirlo. La única forma en la cual esto va a cambiar es que nosotros nos organicemos como sociedad para poder exigirlo, o no solo eso, no exigirlo, tal vez poner la propuesta sobre la mesa, tal cual, decir, ¿saben qué? Los recursos públicos deberían estar enfocados al tema educativo, deberíamos estar enseñando a nuestros niños este tipo de habilidades, deberíamos estar enseñando a nuestros niños a programar, deberíamos estarlo motivando, estando motivando todo el tiempo, deberíamos estarle enseñando habilidades blandas como la inteligencia emocional, deberíamos de, ¿no? Entonces, realmente un libro no puede cambiar las cosas, simplemente es una idea. Lo importante de esto es que alrededor de la idea se pueda aglutinar la organización social. Entonces, la única forma o herramienta que nos va a permitir que no veamos imposible esto es que nos coordinemos, que hagamos una exigencia como sociedad y que seamos conscientes, pero para eso obviamente tenemos que comprender hacia dónde vamos, que tengamos claro
qué es lo que realmente nosotros queremos, ¿no? Si queremos una sociedad más educada, si queremos una sociedad con que nuestros niños en un futuro no sean desplazados tecnológicos, porque esa es la realidad, que no sean desplazados por esa tecnología, preguntarnos, ok, ya sabemos que esto viene y esto viene en un futuro. ¿Cómo podemos organizarnos desde ahora? Si ya sabemos que eso viene, entonces empezar a trabajar, ¿no? No cuando ya nos golpea el tren, ya nos golpea la realidad, empezar a moverse, ¿no? Entonces eso es justamente lo que queremos transmitir, ¿no? Que la verdadera fuerza está en la organización social que podamos tener, tanto de los maestros, de todos los agentes sociales, los mismos psicólogos educativos, los maestros, trabajadores sociales, los padres de familia, los mismos alumnos, todos nos volquemos a hacer un cambio en nuestra educación, porque realmente, bueno, para nuestro parecer, la única forma real de construir una sociedad mejor es a partir de la educación. La educación es el principio de toda transformación, el principio de toda revolución, de todo lo que ustedes quieran, el principio de todo cambio, pensamos, es precisamente esto, la educación, ¿no? Y para poner en un, ¿cómo se llama? En un ejemplo, la cuestión que dice Raúl es que debemos organizarnos. Sabemos que organizarnos, por ejemplo, a nivel municipio, estado, es muy difícil, pero nosotros, de hecho, en el primer libro contamos la historia de un maestro que estaba en Tamaulipas. Sí, Sergio Juárez Correa. Del maestro Sergio Juárez Correa. Para los que no han leído el libro, la historia es la siguiente, muy brevemente. Sergio Juárez Correa era un maestro recién egresado de la normal, y como recién egresado de la normal, entrando al sistema educativo, le tocó irse a dar clase a una de las escuelas más alejadas de su comunidad, y la comunidad donde les tocó fue una escuela que estaba construida al lado de un basurero. Esta comunidad a la que él fue, la comunidad prácticamente se sostenía del ¿cómo se llama? Eran pepenadores los padres. Se sostenía del reciclaje, de lo que los mismos pobladores de ahí, o sea, era lo único a lo que se podían dedicar. Entonces a él lo mandan a esta escuela, y él, con las herramientas que había recibido como docente en la normal, él llegó con estas estrategias a querer implementarlas en su salón de clase, y se daba cuenta que los niños no daban, no iban para ningún lado, los niños no estaban recibiendo el conocimiento, y él, pues como todo joven egresado de la carrera, con sueños, con aspiraciones, con este ímpetu de cambio, dijo, no puedo dejar así a mis niños, mis niños no se pueden quedar así, voy a buscar la manera en la que ellos puedan absorber verdaderamente este conocimiento. Él empezó a investigar muchas técnicas de enseñanza para que los niños pudieran sacarle más provecho a la escuela, y de hecho, él se topó con el doctor Sugata Mitra, con la investigación del doctor Sugata Mitra, y él dijo, voy a implementar esto junto con otras investigaciones que también hizo, y dijo, voy a probar con esto a ver qué pasa. Lo que estaba a punto de implementar en ese salón de clase era algo totalmente fuera del sistema educativo, de lo que marca el sistema educativo. Y él, de hecho, fue con su director y le dijo, mire, profesor, yo quiero implementar esto en mi salón de clase, porque los niños nomás veo que no responden. Y entonces su director le dijo lo siguiente, mira, sale, lo puedas hacer, porque lo que puedas hacer por esos niños ya es ganancia. Pero si llega algún supervisor, si pasa algo, yo me voy a lavar las manos, es tu responsabilidad, tú vas a cargar con esto, y con la responsabilidad si hay consecuencias. Y él, a pesar de esto, o sea, apenas entrando a ser maestro, con este temor a tal vez perder su única fuente de ingreso, dijo, pues no importa, voy. Y empezó a implementar lo que él había investigado, y se dio cuenta que los niños empezaron a responder. Tanto respondieron los niños que cuando llegó el momento en el que hicieron la prueba enlace,
Una de las niñas de ese salón, que es Paola. Paola Noyola Bueno, que de hecho salió en la portada de una revista americana, que de hecho a la niña la pusieron como la niña Jobs, porque era un genio. Sale esta niña con el primer lugar a nivel nacional en la prueba enlace, específicamente en el rubro de matemáticas. Y otros 10 niños de ese mismo salón quedaron dentro de los 30 primeros lugares a nivel nacional en otras materias. Entonces, toda la atención nacional e internacional se volcó sobre la niña genio, pero nadie volteó a ver qué era lo que estaba sucediendo en este salón de clase, ni qué era lo que estaba haciendo este maestro. Tan así fue esta situación que nosotros no supimos del maestro Sergio Juárez Correa por una noticia mexicana, ni por un texto mexicano. Supimos del maestro Sergio Juárez Correa porque es mencionado en un libro de Sir Ken Robinson que se llama Escuelas Creativas. Sir Ken Robinson se dio a la tarea de localizar a este maestro mexicano y preguntarle la metodología que había implementado en su salón de clase. Cuando este maestro le contó, Ken Robinson quedó maravillado y lo terminó plasmando en el libro. Y así fue como nosotros supimos de este maestro. Y entonces es ahí cuando nosotros pensamos, sí se puede llegar a las comunidades más lejanas siempre y cuando la comunidad misma se organice y se organice en torno a sus propias necesidades, porque no es lo mismo que yo de aquí, de la capital, quiera llevar programas a las comunidades cuando no sé de las necesidades que están sufriendo esas comunidades. Hoy en día vemos que llegan muchos programas educativos a nivel nacional que vienen desarrollados y vienen elaborados desde la capital, que vienen hechos a nivel federal, con un programa o unas reglas de operación de cierta manera, que cuando llegan a los municipios, cuando llegan primero a los estados, y luego estos tienen que llegar a los municipios, es muy difícil porque tienes que adaptar todas estas metodologías que vienen prefabricadas a tu entorno. Entonces yo me imagino que si hoy nos está escuchando algún docente que ya le haya tocado estar en esta situación, me gustaría que comparta su experiencia, porque yo me imagino que ha de ser muy difícil tener que lidiar con estos programas, implementarlos en una comunidad donde te das cuenta que esa no está adaptado a las necesidades. Entonces, a esa organización es a la que se refiere Raúl. Organizarse como sociedad, organizarse como comunidad para poder entonces descubrir cuál es el punto al cual todos nos queremos dirigir en esta comunidad, cuáles son nuestras necesidades y cuál es el objetivo que estamos planteándonos. Y entonces, a partir de allá, poder hacer solicitudes, poder entonces empezar a pedir para poder implementar lo que verdaderamente se necesita. Sí, nada más para concluir rápidamente, en el libro hablamos de un capítulo que se llama Héroes actuando aisladamente. Tenemos muchos héroes, muchísimos héroes, pero el problema de estos héroes es que están aislados. Es decir, son pequeñas acciones que son gentes o individuos que en su labor diaria hacen este cambio, pero el problema es que como ese individuo solo es uno, en un entorno, digamos, él afecta hasta donde puede, pero el tema es, ¿qué pasaría si estos héroes se juntan, se organizan y entonces pueden hacer un cambio? Y entonces pueden hacer una transformación, ya dejar de ser estos héroes aislados o anónimos para convertirse en una, ¿cómo se puede decir? En un team, ¿cómo se llama? En una comunidad, en un equipo. mastermind. Una mente maestra, ¿no? Que pueda aportar y entonces ellos puedan construir este futuro. Entonces nosotros tocábamos ese tema de los héroes que actúan de manera aislada, ¿no? Que son muchísimos. En México tenemos muchísimos héroes que actúan de esa manera. El maestro que hace un cambio, que toca el corazón del niño cuando lo motiva, la persona que está o el gerente que está haciendo un cambio por sus trabajadores. Estos héroes, la pregunta es, ¿cómo podemos organizarnos como sociedad y cómo podemos coordinarnos para construir este cambio social que nosotros queremos, ¿no? Entonces, de momento es lo que queríamos compartirles.